Bien, gracias, Ignacio. Estoy bien por acá. Voy a compartir mi pantalla. Bien, chavos, el día de ayer ya revisamos algún tema pendiente sobre cómo poder nosotros visualizar, ¿no? Los datos que almacenamos o que gestionamos dentro de ese repositorio de datos, que en este caso era una base de datos relacional, para ser específico de SQLite, ¿no? Y que se almacena directamente en el sistema de archivos del teléfono o del dispositivo móvil. Ahora bien, hay otro tema, y antes que continuar con el código, me gustaría revisarlo, y vamos a revisar de manera general el contexto de esto. Y tiene que ver con esa comunicación de servicios externos o comunicación con otros sistemas o comunicación con recursos, ¿no? Acceso a recursos. Eh, y la primera interrogante que nos surge y que es muy utilizada actualmente o desde hace muchos años, ¿no? Que nos sirve es cómo podemos comunicarnos con otros sistemas. O sea, imaginemos que, por ejemplo, tenemos un sistema de ventas en línea y que por acá tenemos otro sistema que propiamente es un catálogo de productos y necesitamos comunicarnos. O sea, vamos a pensar que es un sistema de ventas en línea de una refaccionaria, por ejemplo, ¿no? Ahí venden pues tantas piezas, necesitan los vehículos. Y que por otro lado tenemos por acá, tenemos ese catálogo de producto que es otro sistema, digamos que es un distribuidor, por así decirlo, y que probablemente ese distribuidor quiera eh, ser partícipe en ese sistema de ventas en línea de esa refaccionaria de nombre X, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacerle o cómo creen es posible generar esa comunicación para que estos productos de esta otra empresa, de esta distribuidora, de ese sistema, ya más específicamente, pueda aparecer en ese sistema de ventas en línea de la refaccionaria X? Entonces, ese es el interrogante. ¿Cómo creen ustedes que podamos generar esa comunicación? ¿Qué piensas al respecto, Erika Alejandro? La base de datos estaría donde me perdí, en local o externo. No, el escenario es más general que eso, ¿no? O sea, se lo vuelvo a plantear. Tenemos, vamos a decir, dos sistemas para explicarme un poquito más de detalle. Dos sistemas. Uno que ya tiene ventas en línea, que es una refaccionaria X y vende pues tantos productos, requiere los motores a gasolina, por ejemplo. Y tenemos otro sistema de una distribuidora de productos refaccionarios, pero esa distribuidora necesita o quiere ser partícipe, le están pidiendo eh, chance, por así decirlo, a la refaccionaria de que los productos de la distribuidora aparezcan en el sistema de ventas en línea. Entonces, la pregunta es, ¿cómo Mm, creen ustedes que pueda comunicarse o cómo esta distribuidora le dice, oye, aquí están mis productos, y cómo este sistema de refaccionaria eh, los, los visualiza o los muestra para la venta, ¿no? ¿Cómo crees que podemos hacer eso, o se puede hacer eso? Así ahorita nomás se me ocurre hacer un, bu- no sé si se puede hacer en el Android Studio, pero lo que se me ocurre es hacer como tipo una petición PHP a una base de datos. Ok, ¿Puedo responder, profe? claro, gracias, Eri. Adelante. Pues a lo que me plantea, yo lo podría hacer mediante una API, se podría hacer. Bien, muchas gracias, Miguel. ¿Alguien más? Ahorita que, aprovechando que Miguel menciona el tema del API, ¿alguien más ha escuchado hablar sobre algún servicio web, algún API RESTful? ¿Les ha tocado trabajar con ellos? ¿Les ha tocado escuchar?
Adelante. El servicio de Google tiene como que varias APIs a disposición, como la de GPS y así. Ahorita que pronto de APIs. Es correcto, muchas gracias, Eric. Bien, chavos, entonces, planteando este problema, digamos, esta problemática que tenemos, ¿no? Podemos utilizar, digo, me queda claro y se los planteo, que algo que no es buena práctica, ¿no? Digo, no creo que algunas empresas lo hagan, desconozco, ¿no? Porque pues obviamente son procesos internos, sería, oye, tu distribuidora o tu empresa 2, abre directamente o pásame las credenciales de acceso directamente a la base de datos, que eso no es buena práctica, obviamente. Y por acá yo, sistema 1, hago la conexión directa y extraigo esos datos, ¿no? Entonces, eso no es buena práctica, se puede hacer, sí se puede hacer, ¿no? Pero digo, no es buena práctica, ¿por qué? Debido a que estoy exponiendo todo mi sistema de una manera a alguien que probablemente no conozca como tal y no es recomendable hacer, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos hacer es algo que comentaba Miguel, que podemos utilizar algún servicio REST o un API orientada a recursos, es decir, que se exponga funcionalidad del sistema 2 y que el sistema 1 pueda acceder. He ahí que se agregaron estas dos flechas, ¿no? Porque es una comunicación bidireccional. ¿Qué quiere decir? Que el sistema 1 le puede hacer una solicitud, decir, oye, mándame tus productos al sistema 2 y el sistema 2, sin necesidad de que haya de por medio alguna contraseña, nada, simplemente un URI o un URL, el sistema 2 contesta con el dato solicitado si es que este existe, ¿no? Si es que este es certero o si es lo que está requiriendo el sistema 1. Entonces, más o menos es como se puede trabajar esa comunicación, y esto lo hacen muchas compañías, muchas empresas, ¿no? Y es lo que estábamos revisando el día. Decíamos, oye, ¿cómo podemos nosotros tener disponible el catálogo de cursos para que, por ejemplo, todos ustedes puedan acceder a esa información, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Bien, y ya lo comentaba por ahorita, existen algunos mecanismos, ¿no? Algunas formas de cómo poder comunicarnos, y una de ellas es la que ya comentaba el compañero, también lo comentábamos ahorita, es ese término, ¿no? Muy famoso que van a escuchar o que seguramente han estado escuchando a lo largo de la carrera, ¿no? Que es las famosas APIs, ¿no? Y los famosos servicios web o web services en inglés. Esas APIs son básicamente interfaz de programación de aplicaciones y son muy similares a los servicios web, ¿no? O sea, estos son mecanismos de cómo transferir, de cómo intercambiar datos entre dos sistemas o entre dos entes. Ahora, vamos a específicamente hablar de un API. Quiero aclarar algo, este tema lo van a revisar puntualmente en la siguiente materia, que si mal no recuerdo es la de taller integrador de especialización, este tema. Pero ahorita quise ver un contexto general, ¿no? Antes de meternos al código, sobre ver esta parte de cómo podemos comunicarnos, de qué básicamente es un API, ¿no? Entonces, es un conjunto de métodos claramente definidos y documentados sobre cómo se puede comunicar un sistema con otro e intercambiar estos datos de manera segura, ¿no? Es decir, como el sistema 1, retomando el ejemplo anterior, como el sistema de la refaccionaria X le puede decir, oye, mándame a tu sistema 2 qué productos quieres que yo muestre, ¿no? Y cómo el sistema 2 puede hacer ya internamente, ¿no? Sin que se entere el sistema 1, sin que nadie se entere, simplemente regresa los datos que le solicita. Ah, mira, son 1000 productos, aquí te paso toda mi lista de productos con tales atributos, ¿no? Con tales propiedades, probablemente dependiendo de los productos. Esto nos sirve como punto de partida, otra vez, para intercambiar esos datos, ¿no? Y ejecutar transacciones. Puede ser pública o puede ser privada. Si es privada, pues tiene que ver con el tema de autenticación y autorización, y recordemos que ya lo revisamos en este programa, ¿no? Sobre decir, dime quién eres y qué es lo que puedes hacer.
o a qué recursos puedes acceder, ¿no? Entonces, básicamente aquí también aplica eso, o puede ser una API pública que puede ser para todo, para cualquiera que ejecute ese URI o ese URL, ¿no? Y esto va a depender obviamente del nivel de seguridad que así se necesite. El formato de intercambio de datos normalmente son JSON o XML para el caso de los web services, ¿no? Pero básicamente se utiliza mucho JSON. ¿Alguien ha escuchado o le ha tocado utilizar este tipo de formato de archivos JSON? Yo sí los he manejado. Bien, gracias, Miguel. De los demás, ¿alguien le ha tocado manejar los formatos JSON? Los vimos en la materia de interfaces. Ok, bien. Perfecto, entonces ya revisaron el tema. Muchas gracias, Eric. Entonces, resumiendo, pues es básicamente métodos a los que vamos a acceder para gestionar información, ¿no? Entonces, va a depender del API qué es lo que pueda hacer los otros. Es decir, puede que existan algunas APIs, algunos servicios web que sí y solo sí sirvan para consumir información, ¿no? O sea, que no puedas manipular, es decir, hacer inserciones, hacer actualizaciones, hacer borrado de datos, ¿no? Pero eso depende de la necesidad que se pretenda resolver. Entonces van a escuchar muy a menudo esas palabras, ¿no? Cuando hablen de API, servicios web, el consumir. Van a escuchar, oye, ¿cómo consumo el API? Por ejemplo, como comentaba el compañero, en Google, pues hay muchas APIs por ahí gratuitas, por ejemplo, la del clima, por ejemplo, hay otras APIs, de hecho, ahora con el tema de pandemia, hay APIs que son gratuitas y que sirven para consumir información, el tema de la pandemia, de COVID, ¿no? De los casos. Entonces, hay muchas APIs que son gratuitas y que nosotros podemos jugar con ellas de una manera o consumir, ¿no? Van a escuchar muy de seguido este término. ¿Cómo consumo la API? Pásame la documentación, ¿no? Que es una parte importante de esto, porque yo te digo, o sea, nosotros decimos como empresa 1, como empresa soy, aquí está mi mecanismo de comunicación contigo. Ah, bueno, ¿cómo te hablo yo a ti, no? Ah, mira, aquí te va mi documentación, tengo tales métodos, y ahorita vamos a ver algunos de ellos, que me van a servir a mí para pedirte datos y a mí para enviarte datos, ¿no? Entonces, dependiendo de qué lado estés, ¿no? Ahora bien, ¿cómo es posible esa comunicación entre utilizando algún API, ¿no? O esa programación de interfaz de aplicaciones o ese conjunto de métodos? Bueno, pues se utiliza, ¿no? De manera natural, pues el protocolo HTTP, que seguramente lo hemos escuchado también hablar, ¿no? Hablar de él, lo hemos utilizado, ¿no? Porque es posible cuando nosotros accedemos a cualquier sitio web. Y esto no es más que un protocolo de transferencia de hipertexto y básicamente pues es la vida del web, ¿no? De la parte web, es decir, el cómo nosotros podemos solicitar recursos mediante este protocolo, cómo nosotros podemos ir al servidor web a hacer algo, no a solicitar y que nos mande alguna respuesta. Y para ello existen algunos métodos de este protocolo de HTTP que hace posible esto, ¿no? Entonces, entonces algunos de los más utilizados y bueno, y se especificaron algunos, son estos 4, ¿no? Que tiene que ver con uno que se llama GET, o su método GET, y para lo que nos sirve es para solicitar algún recurso correspondiente sin modificar el estado. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, chavos, abrimos cualquier página, lo que hace es una petición, una solicitud HTTP al servidor que responde esa página o ese sitio de internet, una petición GET, que solicita el recurso correspondiente. Es decir, cuando abrimos, por ejemplo, la página de la Facultad de Informática o la página de la UAS, lo que hace es
eh, tiene, digamos, en el home, va al servidor y dice, oye, me están haciendo una petición para abrir el home y regresa al recurso solicitado, ¿no? Entonces, muestra todo el HTML o dependiendo qué se utilice, ¿no? De la parte web para que eso suceda. Otro método que nos va a facilitar mucho es el método post, que también lo van a escuchar muy a menudo y que básicamente lo vamos a utilizar para estar creando recursos, ¿no? Para estar haciendo, básicamente, o específicamente hablando, para hacer los inserts, en este caso desde los cursos a la base de datos de cursos, ¿no? Aquí viene la palabra del famoso URI, que lo dirige automáticamente cuando se hace esa petición, y ese URI no es más que esa liga, ese URL, ¿no? Ese también lo podemos utilizar para modificar algún recurso existente, ¿no? Para hacer alguna actualización de datos. Pero también tenemos el método put, perdón, que esto básicamente lo que hace, pues coloca el recurso solicitado en el servidor o modifica uno que ya existe. Es otra vez hacer alguna actualización, hacer un update específicamente hablando del registro en la base de datos, ¿no? Y otro de los métodos también muy utilizados es el método delete, que pues aquí no hay mucho que decir, simplemente al utilizar este método para ejecutar un URI de un API, pues elimina el recurso, ¿no? Mediante los datos, parámetros o el cuerpo de la solicitud o de la petición HTTP que así lo solicita, ¿no? Bien, así de manera general, algunos códigos de respuesta que seguramente han visto o han utilizado, pues, eh, del protocolo HTTP, pues es un código 200, ¿no? Que este código indica que la solicitud se hizo de manera correcta, es decir, llegamos a nuestro punto final o a nuestro endpoint, que muchos así le llaman a las APIs, a los web services, ¿no? Al punto final y nos respondió de manera correcta. Otro código, perdón, aquí va código, no método. Otro código de respuesta, esto es de respuesta, ¿no? En las peticiones HTTP que vamos a utilizar, es un 201. Esto indica que se ha creado con éxito algún recurso, ¿no? Es decir, se hizo una inserción de manera satisfactoria. También se pueden topar con un código 400, que esto tiene que ver con una solicitud que no esté de manera correcta o mal formada, como dice esa descripción. Es decir, que las validaciones, o que no pase la validación, ¿no? Que nos falte un dato, o que a lo mejor estemos enviando de manera incorrecta algún dato que es una cadena y lo estamos enviando como un tipo de dato entero, de número, ¿no? Dependiendo. Y uno muy común y que seguramente a todos nos ha tocado verlo, ese es el famoso 404, ¿no? Que esto indica así, a grandes rasgos, que no se pudo encontrar el recurso necesario. O sea, hacemos una petición o accedemos, por ejemplo, a algún URL en Internet, una página, y nos contesta con un not found, ¿no? 404, es decir, el recurso que hace posible que se vea, por ejemplo, el home de algo, la página principal, pues no está disponible, ¿no? Y nos contesta con ese código de respuesta HTTP. Otro código también, y que seguramente lo van a ver también de seguido, es el 401, que es no autorizado y que tiene que ver con la parte de que necesita autorización y autenticación para poder acceder a ese recurso, ¿no? Y uno también muy común, ¿no? Y que pasa muy a menudo, ese es el famoso error 500, ¿no? Que es el error interno del servidor, que eso pasa, pues, como el nombre lo indica, ¿no? Algo que internamente en el servidor que hace posible o que contesta, ¿no? Con los sitios o con los HTML, con las páginas de una manera, pues está teniendo algún imprevisto y está atrofiando, ¿no? Que eso se dé. Entonces, esos son algunos, ¿no? Algunos códigos de respuesta que son de los más comunes que vamos a poder ver, ¿no? Ahora bien, llegamos ya a la parte que a nosotros nos interesa, la parte de cómo sincronizar los datos, de cómo nos comunicamos. Y recordemos que tenemos una imagen similar cuando utilizamos la base de datos de manera interna en la memoria del dispositivo. Pero al utilizar este mecanismo de comunicación, al separar de una manera la base de datos, pues vamos a tener que nuestra aplicación móvil va a estar compuesta pues obviamente del dispositivo móvil, ¿no? Y aquí va englobado la parte de todas las capas que ya tenemos, igual el acceso a datos, pero obviamente ya no va a almacenar los datos de manera interna,
Lo que va a pasar ahora es que vamos a tener algún servicio en un servidor remoto, en un servidor en la nube, que va a ser un API, en este caso va a ser un API, ¿no? Puede ser un servicio web o puede ser otro sistema que tenga expuesta un API o que tenga expuesta algunas URL, algunas URI o algunos recursos de manera pública o privada que puedan accedernos desde fuera. Y va a pasar lo mismo del dispositivo móvil. Nosotros vamos a enviarle una solicitud a ese servicio externo, a ese servicio remoto, y ese servicio remoto nos va a enviar la respuesta, ¿no? Y es lo que vamos a nosotros a visualizar. En pocas palabras, cuando nosotros carguemos la pantalla principal de la lista de cursos, lo que va a pasar es, vamos a hacer una petición al servidor y ese servidor nos va a enviar esa lista de cursos que es la que vamos a visualizar. Cuando nosotros necesitemos dar de alta algún curso, vamos a enviar la solicitud a ese servidor remoto y ese nos va a mandar la respuesta, ¿no? Y así con las otras dos operaciones pendientes. Perdón. Y bien, lo que les comentaba, por ejemplo, ya se tiene creada una API básica de cursos y estas son las URI, estas son las URL, ¿no? Digamos que esta va a simular la documentación así muy, muy básica, ¿no? La puse aquí para verla. Y tenemos un servidor externo que tiene esta IP que pueden utilizar, por supuesto. Y este es el URL, por ejemplo, que hace posible que nos entregue la lista o recuperar la lista de cursos mediante el método GET, que ya lo mirábamos hace un momento. También tenemos el método POST que nos va a servir para crear un nuevo curso. Obviamente aquí falta el body o el cuerpo, ¿no? de la solicitud HTTP, que tiene que ver con enviarle propiamente los datos del curso, ¿no? Como el nombre de institución. El método PUT, que además de acceder al URL, al URI ya existente en los dos anteriores, se le agrega el identificador, ¿no? del curso, y además de eso, pues también el body, es decir, la información que vamos a manipular o modificar o alterar. Y por último, también tenemos lo que tiene que ver con una petición para eliminar un curso, ¿no? Que vamos a utilizar el método HTTP delete y ejecutando este URI, ¿no? Igual mandándole el identificador del curso. Bien, chavos, ¿alguna duda, algún comentario hasta aquí? De mi parte, ninguna. Ok. De mi parte tampoco. Si en un segundo voy a... Ok. Bien, entonces, básicamente es esto, ¿no, chavos? Vamos ahora a revisar. Hay una herramienta, no sé si han tenido oportunidad, digo, de los que me tocó escuchar, que han utilizado API, que básicamente nos ayuda con hacer un testing o hacer pruebas de los servicios web, de algún URL, ¿no? Que consuma algo. Y esa herramienta se llama Postman. No sé si les ha tocado escuchar sobre ella. Es una herramienta, como ya lo menciono, que nos va a ayudar a nosotros a simular esas peticiones HTTP que podamos utilizar dentro de un API, de un servicio web y demás. Entonces, esta herramienta, Postman se llama, cuenta con alguna serie de colecciones o que nosotros podemos utilizar, ¿no? de una manera para acceder a ciertos recursos. Entonces, la API, recordemos que va pues orientada a ciertos recursos, es decir, a un método en específico. Para ello, yo ya tengo creadas por ahí las pestañas, ¿no? Para hacer una prueba antes de llegar a la parte del código que ya lo mencionaba, nos va a servir esto para decir, oye, ¿cómo está funcionando la API? ¿Qué es lo que nos regresa? Y vamos a ingresar, que yo ya tengo por aquí el URL o el URI, ¿no? Que accedemos a la parte de ese servidor externo y mediante, aquí nos ofrecen en esta lista todos los métodos HTTP que podemos utilizar y vamos a utilizar el método GET. No recibe ningún parámetro, no tiene autorización, los headers o los cabeceros de la petición HTTP ya los llena de manera predeterminada, ¿no? Los básicos, y podemos probar dando clic en el botón de enviar y si todo sale bien, nos damos cuenta que aquí tenemos la parte de respuesta, ¿no?
Yo voy a hacer un poquito más para arriba acá. Entonces, se dan cuenta, ya tenemos la parte de respuesta. ¿Qué hay detrás de ello? Pues así se los explico rápidamente. Simplemente es un API RESTful que trabaja con una base de datos MySQL, ¿no? Y que hace posible, se dieron de alta de manera manual estos registros para pruebas nomás. Y entonces volvemos a ejecutar la petición y nos regresa. Se dan cuenta, por aquí nos aparece el status, el código 200 de la petición HTTP, que ya revisamos ahorita y que dice que de manera satisfactoria se hizo la petición, ¿no? Entonces, nos regresa un formato JSON, es decir, un JSON array, o sea, una colección de datos de muchos objetos JSON, que cada objeto representa un curso, ¿no? Para fines prácticos. Podemos ir de igual manera, pues, visualizar algún otro formato, ¿no? La información que nos está regresando. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros dar o simular una alta o de un nuevo curso? Pues tenemos la misma petición, es el mismo URL, pero el método HTTP es el método POST que ya está seleccionado. Ahora, va a depender mucho de la manera en cómo esté diseñada el API, ¿no? Y para eso se necesita la documentación, porque se lo podemos enviar como parámetro o como cuerpo de la solicitud HTTP. En este caso nos pide que sea codificada el URL, ¿no? Hay varias maneras de enviarlo, como form data, de manera así manual o a texto plano. En este caso, la aplicación recibe un formato o un formulario de una manera codificado, y nosotros podemos simular mediante la herramienta el nombre de cómo se llama, ¿no? El nombre de esa llave, de cómo se llama por acá en la base de datos el campo, cómo lo recibe y qué valor le vamos a dar. Entonces, podemos, por ejemplo, agregar uno que se llame curso Java SE, por ejemplo, y vamos a decir que se imparte en la Facultad de Informática de la UAS. Entonces, cuando nosotros ya ejecutamos ese URL, obviamente con los datos requeridos, le damos enviar y ya nos manda una respuesta, ¿no? Y aquí nos manda un objeto JSON sencillo, donde nos dice que estos datos pues ya son personalizados, ¿no? Desde el API. No tenemos algún error, el mensaje fue que el curso fue agregado correctamente y este data tiene que ver con el identificador o con el ID del curso, que es el identificador 4. ¿Cómo podemos corroborarlo? Vamos a la otra pestaña que ya tenemos por aquí definida, ejecutamos otra vez la funcionalidad que hace posible recuperar la lista de cursos y ya nos damos cuenta que aparece ya en nuestra colección de datos, ¿no? Y bien, tenemos, por ejemplo, el otro método, o más bien la otra funcionalidad, que es modificar algún dato y que hace posible esto, ¿no? Y esto va a ser mediante el método put y nos pide el identificador del curso que queremos, pues, alterar la información. Entonces, es el identificador 4, es el que acabamos de crear y le podemos poner, por ejemplo, en vez de que diga curso Java con letra mayúscula, vamos a quitarle lo que tiene que ver con SE y vamos a agregar una institución, vamos a dar enviar, hacer la petición y ya nos contesta con que no tenemos algún error y nos contesta con un mensaje, ¿no? El curso se modificó de manera correcta. ¿Cómo lo corroboramos? Pues vamos a esta funcionalidad, ¿no? O a esta petición, que es la que más se va a estar utilizando, y ya nos damos cuenta que aparece curso ya en mayúsculas, ya no aparece LC, quiere decir que ya se modificó, ¿no? De manera correcta. Ahora, probar el último método, que es eliminar, y para ello vamos a utilizar el método HTTP delete. Vamos a eliminar, por ejemplo, y que recibe el mismo URI, pero con el identificador adicional de que queremos eliminar. Vamos a ver qué nos contesta. Y ya nos damos cuenta que nos dice que el curso se eliminó correctamente. ¿Cómo lo corroboramos? Pues vamos a la petición get inicial, que es la que recupera toda la lista de cursos, y ya nos damos cuenta que ya no aparece el curso con el identificador 3, ¿no? Entonces, básicamente, chavos, es como va a funcionar o como está funcionando ahorita
esa API que está simulada en uno de los cursos y que está en un servidor remoto que se encuentra, del que podemos acceder con esta dirección IP, ¿no? Y que vamos a utilizar ya en el código desde el dispositivo móvil, ¿no? Para que ejecute todas estas peticiones HTTP, o sea, todas estas con todo lo que conlleva esto, para poder que sea posible. Es lo mismo que está apareciendo aquí, es lo mismo que nosotros vamos a realizar en la parte del código, ¿no? Lo quise trabajar, bueno, no diferente, sino antes de llegar a la parte del código, revisar todo el contexto, ¿no?, general de esto para entender lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, hasta aquí, chavos, ¿cómo la ven? ¿Alguna duda, algún comentario que tengan? No hay ninguna duda, chavos, comentarios. ¿Cómo se llamaba el para probar las conexiones? Dijo. Se los escribo por aquí por el chat, se los puse, se llama Postman, la herramienta. Créanme que les va a ser de mucha utilidad cuando ustedes trabajen con tema de APIs o que quieran consumir, o sea, no necesariamente que ustedes requieran hacer el API de una manera, ¿no? Que para fines prácticos de este curso, pues no es un tema el cómo hacerla, pero sí para, por ejemplo, para consumir alguna existente, que de eso va a tratar el trabajo final, ¿no? Que vamos a realizar y que espero mañana poder ya tener la descripción y compartírselas para que ya empiecen a trabajar sobre ello. Entonces, chavos, no dudas, no comentarios, ¿cómo la ven? Todo bien, profe. Ok, de igual manera les voy a compartir por acá la IP, por si requieren hacer alguna prueba antes, o quisieran probar ahí, no pasa nada, adelante, con todo gusto, ¿no? Para eso están los recursos estos. Si quieren hacer alguna prueba, o si tienen problemas de conexión, porque ahorita está corriendo de manera manual ese servicio, me informan si ustedes quisieran utilizar de una manera esto, y déjame, les comparto más fácil. Voy a dejar de presentar y les comparto la otra, por ejemplo, ahí está. Yo le compartí dos de las URLs, ¿no?, que pueden utilizar. Les digo, con todo gusto, adelante, ¿no? El servidor está para eso. Y pues básicamente eso, chavos, ¿no? Lo comento, lo quise hacer de nuevo, ¿no? Lo quise hacer antes para revisar el tema, para que nos quede un poquito más claro lo que vamos a hacer, ¿no? Y cómo es que esto está funcionando o va a funcionar, antes de meternos ya a la parte de programar, ¿no? De programar la clase y hacer esa conexión, ¿no? Entonces, si no tenemos alguna duda, algún comentario, chavos, daría por terminar la sesión de hoy. Incluso si sale alguno de ellos, ya saben, con todo gusto, por mediante mensaje de texto, WhatsApp o el grupo, o sea, sin problemas, ya saben. Y nos estaríamos viendo el día de mañana para ahora sí continuar ya con la parte del código, ¿no? Espero que tengan un excelente día y pues, síganse cuidando mucho. Nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Igualmente. Gracias.